Por favor. Contanos en detalle las cifras que arroja el último reglamento y lo que les lleva a actualizar estos valores, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, exactamente lo que vos estás diciendo es la canasta básica de consumo que nosotros medimos de hace un par de meses para la ciudad de Bahía Blanca, y lo que nos arrojó para octubre, para el mes pasado, para estar por encima de la línea de pobreza para una familia con padre, madre y 2 hijos, que es una familia tipo 2, le llamamos, y es la más común, debería tener un ingreso mensual por arriba de los 24.500 pesos mensuales. Básicamente lo que mide la línea de pobreza tiene que ver con el consumo de kilocalorías mínimos por integrante de la familia diarios, ¿no? Kilocalorías diarios. Y nosotros medimos 58 productos de alimentos y bebidas de consumo básico, más vestimenta, transporte, educación, etcétera. Eso nos da que una familia debería tener un ingreso arriba de los 24.000 pesos para poder estar por la línea de pobreza. La otra cuestión que nosotros también medimos, que es la línea de indigencia, y ahí básicamente consideramos los 58 artículos de necesidades básicas del capítulo 1 de nuestro índice de precios al consumidor, que es alimentos y bebidas. Ahí debiera tener un ingreso un poquito superior a los 10.000 pesos mensuales para el mismo tipo de familia. Es decir, no estando por encima de esos 10.000 pesos, tendrían problemas los integrantes, digamos, gravemente en cuanto a la nutrición. Esos son los 2 valores que nosotros hemos publicado, y la variación mensual de estas 2 canastas ha sido prácticamente similar y cercanos al 10%, lo cual es superior a nuestro índice de precios de octubre, que fue del 6%. Y uno dirá, ¿por qué ocurrió esto? Y básicamente porque los bienes primarios o los de consumos básicos son los que están siendo más golpeados a la hora de las distintas devaluaciones que hemos sufrido, y obviamente lo que nosotros también consideramos que es la variación de los precios mayoristas, que han sido muy superiores a los minoristas, y es lo que termina después impactando los precios de nuestros productos básicos. Quiere decir que el movimiento en ese rubro es mucho más, o por lo menos a octubre era bastante más intenso que el resto de los rubros que complementan, en particular la primer canasta que mencionabas. Claro, exactamente. Es decir, aquellas familias que tienen un ingreso de este estilo o menor, digamos, aquellas que no pueden tener un ingreso alto o medio, son los que sufren en carne propia el no poder consumir productos de primera necesidad, más que nada. Y eso está asociado siempre a lo que es pobreza, o en la que, digamos, aquella gente o familia que está más marginada es la que cuesta lamentablemente tener este tipo de ingresos mensuales, y son las que no terminan alimentándose como corresponden, o no pueden trasladarse digamos, a un colegio o hacer una actividad física porque no tienen los recursos. Digamos, son las personas que más sufren, y en este contexto económico de una recesión tan profunda, es lo que uno termina observando más cercanamente. Y eso, con respecto a en meses anteriores, el alza que tuvo de septiembre a octubre, ¿se puede hacer una comparación? Si, digamos, marcaba todavía un ritmo acelerado, es decir, un envión importante. Bueno, en general venían, digamos, yo te diría que desde hace 4 o 5 meses que se viene observando que este indicador está aumentando fuertemente, porque si uno va hacia el 2017 y analiza el índice de precios que tanto el INDEC difunde como nosotros, gran parte del aumento o de lo que presionaba el aumento de precios eran la actualización de las tarifas, y no tanto el capítulo alimentos y bebidas. Pero a partir de hace 5 o 6 meses, donde hubo un descalabro en el mercado cambiario con una devaluación del peso muy grande, se fueron trasladando fuertemente a los precios básicos. Entonces, estos capítulos han sufrido muchas variaciones, y obviamente las familias no alcanzan, que es la gran pregunta, no alcanzamos a fin de mes ni siquiera comprar productos primarios, y ya prácticamente no hay sustitutos de productos primarios. O si no los puedes consumir, directamente, digamos, si no los puedes comprar, no los dejas de consumir. Pero básicamente venía observando los últimos meses con un problema que fue el índice de precios mayorista, publicado por el INDEC en septiembre, con un aumento escalofriante del 16%.
en ese mes, y eso a veces es el preludio de lo que va a pasar en el mes siguiente con los precios minoristas. Y a nosotros nos arrojó un 6%, que es un valor enorme. Vemos que hoy a nivel nacional algunos medios ya publican en base a consultoras que el índice de precios mayoristas está en torno al 3%, lo que marcaría Sí. una fuerte desaceleración. ¿Se está empezando a ver algo de eso aquí también? Sí, correcto. Ayer lo publicó el INDEC y tuvo una variación de un poquito más del 3%, lo cual es una buena noticia porque el 16 había sido tremendamente alto y al ser el 3% uno nos da un poco de respiro. De todas formas, un 3%, lo que pasa es que estamos acostumbrados a valores muy altos, un 3% sigue siendo alto, lo que pasa es que el septiembre fue excepcional, pero que sea el 3% significa que, bueno, digamos, noviembre no debiera ser tan alto. Además, eso también tiene que ver con o sea, la dificultad de trasladar el aumento de precios al consumidor final o al sector minorista. O sea, hay muchas complicaciones porque la demanda está muy estancada. Entonces, si uno sigue trasladando los precios al sector minorista, claramente vamos a estar cada vez más lejos de poder adquirir los productos. Pero sí, lo que se podría visualizar es que para noviembre quizá el índice minorista sea, no sé si bastante, pero sí bajo con respecto a octubre y septiembre. Correcto, debiera ser, incluso ya se está pensando que entre 2.8 a 3.2% podía oscilar en esos valores la inflación de noviembre y diciembre. Si bien los últimos 2 meses históricamente hay mucho dinamismo por cuestiones de fin de año, de las fiestas de fin de año, digamos, de pagos de aguinaldos, etcétera, digamos, hay mucho dinamismo y mucha circulación de pesos en la economía. Se estima que va a ser 2 meses mucho más tranquilos que los meses previos. Gonzalo, ¿te parece que lo que ha anunciado el gobierno como paliativo, el bono para el sector privado, también otro para el sector estatal, puede llegar a mover algo la aguja de la demanda por lado del consumo como para introducir un factor de importancia o es algo muy secundario? Bueno, se estima que el volumen es grande, posiblemente arriba de 30.000 millones de pesos que uno tenga, que esté circulando. Está claro que los 5.000 pesos o en forma, digamos, único pago o desdoblado, para el asalariado viene muy bien, digamos, es necesario, pero claramente no es suficiente. Pero es algo que de cobrarlo, porque incluso hay pymes que estarían con ciertas dificultades para poder enfrentarlo, pero de que esto ocurra, en su gran mayoría, es pesos que van a estar en la calle, claramente, porque, digamos, para un individuo depende obviamente de la familia, no son valores muy altos, pero no lo van a estar guardando, claramente lo van a estar inyectando al mercado, puede haber algún dinamismo en ese sentido. De todas formas, desde el lado de la pyme, y dependiendo de la pyme y el tamaño que tenga, desembolsar 5.000 pesos en función de la cantidad de empleados, si una pyme tiene 20, 30, 40 empleados, va a tener cierta dificultad en poder enfrentarlo, sobre todo cuando no tiene caja. No tiene caja porque no hay rotación de mercaderías. Pero bueno, de ocurrir va a haber cierta inyección en pesos, pero obviamente no es suficiente. Gonzalo, como siempre, un agradecimiento por el contacto con la radio. Por favor, gracias por la llamada. Adiós. Saludos, adiós. El magíster Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREIBA, que ha actualizado con los valores de inflación de octubre sus 2 canastas, las que mide mes a mes para marcar niveles de pobreza e indigencia en Bahía Blanca. Además es profesor adjunto en la Universidad Provincial del Sudoeste. Y complementamos con lo que mencionamos también en nuestro repaso, y ya también ligado con lo último que hablamos con Gonzalo respecto de lo que se viene ahora, los que puedan tenerlo el bono, hay que ver si en cuotas, de qué monto, que va a estar también superpuesto o bastante cercano al pago de la segunda cuota del aguinaldo, y llega en un momento en el que ya se han visto las góndolas de los supermercados pobladas de los típicos productos de consumo para las fiestas. Y Consumidores Libres, la ONG que encabeza el ex diputado nacional Héctor Polino, difundió